Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Justina Lara, de la Iglesia Vida Plena en Pachuca Hidalgo, colaboradora de Empoderamiento. El día de hoy nos toca estudiar el libro Segunda de Crónicas, capítulo 32 y 33. En el capítulo 32 habla acerca del rey de Asiria, que se llamaba Sennacherib, y el rey Ezequías, que era el rey de Judá. En el capítulo 32 nos dice que después de un gran avivamiento bajo el reinado de Ezequías, el rey de Asiria hizo guerra contra Judá. Él ya había llevado cautivas a 10 tribus y ahora su corazón se exaltó para tomar también el pueblo de Judá. Quiero decirles que Dios en cierta forma le había comisionado, aunque él no lo sabía, destruir solamente el reino de las 10 tribus. Ezequías le había dado a Sennacherib grandes cantidades de oro y plata para detener la invasión. Ese soborno no le agradaba al Señor, pues en realidad el rey de Siria de todos modos vino contra Jerusalén. El rey Ezequías tuvo consejo con sus príncipes, con sus valerosos, sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Y Ezequías y sus valerosos taparon las fuentes de agua para que el rey de Asiria no descubriera sus aguas. El rey Ezequías se alentó así y edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera fortificó además a Camilo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir. Y así en la plaza de la puerta de la ciudad, y les habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni toda la multitud que con él vienen, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías animaba al pueblo para seguir adelante. Ezequías tenía fe, pero el rey de Asiria empezó a atemorizar al pueblo y a decir que no se confiaran, que él ya había acabado con muchas ciudades y que los dioses de esa ciudad no habían podido con él, y que mucho menos el Dios de los judíos. El rey de Asiria estaba provocando para atemorizarlos. El poderoso rey de Asiria muy pronto hallará quién en realidad era el Dios de Judá. En el versículo 16 dice: otras cosas más hablaron sus siervos contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. El Espíritu Santo nos muestra aquí que el Señor está tan disgustado que se hable en contra de sus siervos como si fuera contra sí mismo. Los emisarios de Sennacherib intentaron intimidar al pueblo de Jerusalén, pero en el capítulo 20 dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Y su oración fue escuchada, y el Señor mandó un ángel, el cual hirió a todos los valientes de Asiria, del rey de Asiria, con un solo ángel. El Señor derribó 185 asirios en esa noche. El rey Sennacherib volvió avergonzado a su tierra, y entrando en su templo de su Dios, allí lo mataron a espada los que habían salido de sus entrañas, o sea, sus propios hijos.
Así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sanaquerib, el rey de Asiria. Muchos en la iglesia moderna ya no claman a Dios. Judá llegó a ser una de las naciones más poderosas sobre la faz de la tierra, todo debido a la fe de Ezequías y a las bendiciones de Dios. Con el paso del tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, el cual respondió y le dio una señal. Fue una señal del reloj marcando 10 grados hacia atrás, que fue un milagro. De proporciones sin precedentes. Eso significa que la Tierra literal retrocedió sobre su eje, es decir, su rotación, que resultó en un día largo. Pero Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Gracias a Dios, Ezequías se arrepintió y el Señor le sanó y le otorgó 15 años más de vida. Tuvo Ezequías muchas riquezas y honores y se hizo tesoros de plata, oro, de piedras preciosas, de perfumes, de escudos y de toda clase de joyas. En otras palabras, el Señor fue el autor de toda esta prosperidad. En el capítulo 31 nos dice que los príncipes de Babilonia enviaron mensajeros para saber el prodigio que había acontecido en aquella tierra. Dios lo dejó para probarle su corazón. El hombre y aún el creyente más dedicado y consagrado invariablemente se desviarán si Dios nos deja, aún por un momento. Ezequías encontraría que su corazón, como lo dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón de todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el sepulcro de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ezequías fue uno de los reyes más piadosos que jamás reinara sobre Judá. Manasés fue uno de los más impíos de todos los 42 reyes de Israel y Judá. Y a pesar de eso, él reinó por más tiempo que cualquier otro. 55 años. Posiblemente el Señor permitió que Manasés reinara tanto tiempo porque él quería ver que se arrepintiera. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Colocó altares paganos en el mismo templo. Puso una imagen de fundición de acera, una estatua con el miembro varonil. Algunos creen que él lo puso en el mismo lugar santísimo. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Hizo que se desviaran, y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Tristemente es la historia de muchos. El Señor habla de varias maneras, pero muchos no queremos escuchar o no quieren escuchar. Tiempo después vienen los asirios, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, pero luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillándose grandemente en la presencia del Señor, y el Señor en gran misericordia escuchó su ruego. Viendo la humillación, le perdonó y lo regresó nuevamente a Jerusalén. Entonces conoció Manasés que el Señor era Dios,
Y asimismo quitó los dioses ajenos, reparó luego el altar del Señor, dio ofrenda de acción de gracias y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo, no como los otros reyes. Manasés comenzó su reinado como un rey impío, pero terminó como un buen rey. Dice la palabra de Dios que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los dioses que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló su padre Manasés. Antes bien, aumentó el pecado y conspiró contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. La mayoría endurece su corazón, como Amós, a pesar del llamado del Señor. Dios es un Dios de oportunidades. Tú decides si las tomas o las dejas. Dios te bendiga. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.